Bien, buenos días. Vamos a empezar cantando. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Bien, y vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 60. Vamos a preparar nuestros corazones para adorar a Dios en esta mañana. Mirando el Salmo 60, voy a pedirle a José Luis si puede leer el Salmo en esta mañana. Salmo 60. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado. Restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, has hendido, sana sus hendiduras, porque se tambalea. Cosas duras has hecho ver a tu pueblo, nos has dado a beber vino embriagador. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana que podemos venir a tu casa a adorarte. Señor, te pedimos y vemos acá en este pasaje, de la misma manera que el salmista, Señor, que estaba lejos de ti, habían hecho cosas que eran incorrectas, no te estaban obedeciendo, Señor, y como resultado siente que lo has rechazado. Y Señor, se da cuenta de que él, su pueblo, no estaban haciendo las cosas como tú querías, y Señor pide que lo restaures el favor con ellos, que estés de su lado, que ellos puedan regresar a obedecerte. Señor, nosotros queremos estar viviendo para ti, obedeciéndote, creciendo en tu palabra. Y muchas veces no lo hacemos una prioridad en nuestras vidas. Y muchas veces no obedecemos como debería, Señor. Y pedimos que en esta mañana obres en nuestro corazón, para que podamos vivir una vida de obediencia, para que podamos crecer y para que podamos glorificar tu nombre. Eso es lo que queremos hacer en esta mañana, eso es lo que queremos hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que nos asistas, que nos ayudes y que podamos realmente glorificarte de corazón. Pedimos, Señor, que bendigas esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir cantando el Dios que adoramos. Gloria.
Bien, seguimos cantando. Yo sé a quien he creído. Bien, y una canción más antes del mensaje. Cuán excelente eres. Tu
Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mientras están buscando eso, vamos a mirar el versículo 23 al 33 esta mañana. Estamos en la última semana antes de la cruz. El día lunes el Señor entró en la entrada triunfal, el día martes limpió el templo, el día miércoles, que es donde estamos en este momento, volvió al templo para enseñar, y está enseñando, y mientras estaba enseñando vinieron los líderes religiosos, lo frenaron, le preguntaron ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Señor no les contestó, sino que les dio 3 parábolas, y las 3 ilustraciones hablaban de que ellos rechazaban al Hijo de Dios, y que no solamente lo rechazaban, sino que lo mataban, y que lo iban a matar. Entonces ellos, como resultado de eso, se reunieron entre ellos y discutían cómo podían hacer que el Señor diga algo incorrecto, para que la multitud se enoje con ellos, porque ellos querían matarlo. Los líderes religiosos querían matar al Señor, pero no podían hacerlo porque tenían miedo de la multitud. Entonces, la semana pasada vimos que no solamente ellos trataron de que el Señor diga algo incorrecto, pero no pudieron hacerlo, sino que se juntaron con otro grupo, el grupo de los herodianos. Y los herodianos eran personas que eran pro Roma, estaban totalmente de acuerdo con Roma, es más, hacían todo lo que Roma pedía porque Roma les permitía a algunos de ellos estar en poder. Entonces, vinieron a hablarle de un impuesto, porque los impuestos mayormente iban a Roma, y Roma estaba contento con eso, y ellos querían que Jesús diga, no tienen que pagar el impuesto. Y si decía, no tienen que pagar el impuesto a Roma, los judíos iban a estar contentos, pero Roma enojado. Y si decía, debes pagarlo igual, los judíos iban a estar enojados, y Roma iba a estar contento. Entonces ellos pensaban, tenemos un plan perfecto, donde el Señor va a decir algo fuera de lugar, y con esa excusa vamos a poder sacárnoslo de encima. Y el Señor le dice, dame una moneda, mira la moneda, ¿de quién es la imagen? Es del César. Entonces le dice, dale al César lo que es del César, pagá tus impuestos, debemos pagar nuestros impuestos, pero dale al César lo que es del César y adorá a Dios, porque eso es la parte de Dios. Entonces, da tus impuestos, pero adorá a Dios con tu vida, y esa es la idea de lo que vimos. Ahora, esto siempre lo marcamos, pero en el versículo 22 dice, cuando escucharon todo eso se maravillaron, era como increíble, lo teníamos, pensamos que ya está, que lo teníamos, que iba a decir algo fuera de lugar, pero el Señor obviamente, porque es Dios, tiene todo el conocimiento, tiene todo, sabía lo que ellos querían hacer, Él sabía, y les respondió de una manera que realmente no podían hacer nada, quedaron maravillados. Hoy vamos a ver otro grupo religioso que aparece acá en la escena, está todo el tiempo, pero no los vemos hasta este momento marcados, y lo que ellos van a hablar es sobre la resurrección. Ellos van a pelear sobre la resurrección, y el Señor va a compartirle la palabra de Dios de una manera que ellos van a quedar maravillados otra vez. Pero vamos a leer esto, el versículo, Mateo 22, versículo 23 al 33, dice así. Ese día, es el mismo miércoles esto, después de que ya habló con los fariseos, los hizo quedar re mal, los herodianos estaba ahí, los hizo quedar mal. Ahora viene el versículo 23, este grupo. Ese día miércoles se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Ahora,
Antes de meternos bien en este pasaje, necesitamos entender qué es lo que el judío pensaba en cuanto a la resurrección. Les doy el título del mensaje, es el Dios de los vivos. El Dios de los vivos. Y el judío realmente, en la mayor parte de los judíos, ellos pensaban que iba a haber una resurrección. Ellos creían que iban a morir y que iban a ser resucitados en el cuerpo que tenían. No pensaban en otro cuerpo, pero iban a ser resucitados y estar en la gloria con el Mesías reinando. Y ellos creían eso fuertemente. Hay un libro que es un libro apócrifo, lo llamamos, un libro no bíblico, pero se llama Segunda de Macabeos. Ahora, hay varios libros no apócrifos, pero los leemos porque tienen historia sobre los judíos de ese tiempo. Y el libro de Segunda Macabeos fue escrito por Macabeo, que eran unos judíos en ese momento, pero escribieron este libro, y dentro de ese libro hay un hombre que se llama Razi. Razi era un anciano en Israel. Y él era anciano en Israel y él estaba enojado que los griegos dominaban a los judíos en ese tiempo. Entonces, él ya no quería saber más nada y no quería estar debajo de la autoridad de los griegos. Entonces, decide matarse. Y él se para enfrente de una multitud, se para sobre una roca enfrente de todos los judíos, agarra una espada y empieza a cortarse todo y sacar todas sus partes allí donde está. Y dice esto, el libro dice, murió llamando sobre él o pidiendo a aquel que es el Dios de la vida que le restaure todo su cuerpo otra vez. Ahora, lo que estaba diciendo es, yo creo que Dios va a regresar, o Dios va a resucitar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque era una creencia judía, y lo vemos en Segunda de Macabeo. Entonces él estaba tan dispuesto, no quería sufrir más por los griegos, entonces se mató pidiéndole al Señor que lo restaure, que su cuerpo sea restaurado en algún momento. Ahora, sabemos también que Dios afirma que va a haber una resurrección. Voy a mencionarle algunos pasajes, y ustedes pueden anotarlo si quieren o escucharlo más, pero en Salmo capítulo 16, versículos 9 y 10, dice así: por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, no permitirás a tu santo ver corrupción. En ese pasaje ahí dice, no abandonarás mi alma en el Seol o en el sepulcro. Y lo que está hablando ahí el salmista es que hay una esperanza de resurrección. Ahí está hablando del Señor realmente, del Mesías, pero es algo donde ellos creían que no iban a morir, sino que el Señor iba a resucitar su cuerpo. Salmo 49, versículo 15, dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol o del sepulcro. Creían, y bíblicamente lo ves en los salmos, que ellos iban a resucitar, y lo creían fuertemente. Salmo 73, versículo 24, dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y la idea de esa frase de recibir en gloria es la idea de ser resucitado. El Señor iba a resucitar, y sabemos que va a resucitar, pero los judíos creían firmemente que el Señor iba a resucitarlos en el día postrero. Salmo 139, 8, no lo voy a leer, pero es la misma idea de los otros salmos. En Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Está hablando acá en Daniel de que van a resucitar, todos van a resucitar, sabemos eso. Algunos van a resucitar para la gloria, para ir al cielo, y algunos iban a resucitar para realmente después ir al infierno eterno con sus cuerpos, de esa manera. Pero la idea acá es que los judíos, leyendo la palabra de Dios, llegaron a la conclusión de que hay una resurrección y iban a resucitar. Esa era la promesa, que algún día iban a resucitar. Entonces todos sus seres amados iban a resucitar en algún momento. Entonces tenés libros no bíblicos, no canónicos, digamos, libros de apócrifos, pero que igual tienen historia donde los judíos creen
que iban a resucitar, y tenemos la Biblia que afirma que iban a resucitar. Vamos a Mateo capítulo 22, volvemos allí. Vemos en el versículo 23, ese día se le acercaron algunos saduceos. Ahora, ya estuvimos con todos los otros grupos, con los fariseos, con los herodianos, ahora vienen los saduceos. Ahora, necesito decirles esto, los fariseos y los saduceos no se querían, realmente se odiaban. Los herodianos y los fariseos y los saduceos, ninguno de ellos se querían. Realmente eran enemigos, siempre estaban peleando entre los fariseos y los saduceos, siempre estaban debatiendo si el judío iba a regresar a la vida o no, si iba a haber una resurrección o no, y siempre estaban peleando y se odiaban en gran manera. Pero lo que vemos acá es que, como Jesús era el enemigo de los tres, se juntaron para deshacerse de Jesús. Ahora miren el versículo 23, entonces ese mismo día se acercaron algunos saduceos, y dice, los que dicen que no hay resurrección. Ahora, es interesante que cada vez que aparecen los saduceos en la Biblia, aparecen con esos términos. Siempre. En Hechos, capítulo 23, versículo 8, dice, está hablando Pablo acá, y dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen en todo eso. Entonces los fariseos creían que había resurrección, creían que había ángeles, y los saduceos no. Pero cada vez que nos menciona a los saduceos, que no son muchas veces en la Biblia, nos define a los saduceos como personas que no creen en la resurrección. Y acá lo dice en mi Biblia entre paréntesis, pero dice, acá están los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran un grupo muy pequeño, era el grupo extremadamente rico y de gran influencia. Ellos eran realmente muy poderosos. ¿Y qué hacían los saduceos? Estaban encargados de vender los lugarcitos en el templo que el Señor acaba de limpiar, ¿se acuerdan? Ellos vendían esos lugares, ellos eran las personas que ponían a los encargados para cambiar el dinero. Ellos estaban involucrados en comprar y vender todas las cosas que pasaban allí en el templo. Todo eso estaba bajo el poder de los saduceos. Así que los saduceos no eran muy populares con el pueblo. El pueblo los tenía como ladrones. ¿Por qué? Porque sabían que un cordero en su casa valía una cierta cantidad y que les estaban cobrando 10 veces más los saduceos, porque esas eran las personas encargadas. Ellos tenían mucho poder y también eran parte del Sanedrín, que lideraba allí. Tenían el sumo sacerdote también en su grupo. Entonces eran personas, pequeño grupo, pero con mucha influencia, con mucho poder, con mucho dinero. Pero la gente no los quería. También políticamente eran pro-romanos, estaban bien con Roma. ¿Por qué? Porque Roma no los sacó de su lugar. Roma dejó que ellos sigan haciendo lo que estaban haciendo en el templo. Entonces ellos estaban contentos con Roma. Probablemente le daban una parte de lo que ganaban, no sabemos bien, pero eran un grupo que no era popular con la gente, peleaba siempre con los fariseos por el tema de resurrección y ángeles, y a la misma vez eran pro-romanos. Entonces los judíos en general no los querían. Ahora, después del año 70, que vemos la destrucción del templo, los saduceos dejan de existir. Realmente no sabemos más nada sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de existir? Porque todo su poder dependía del templo. Una vez que el templo desaparece, ya no tenían poder. Ahora, una cosa más en cuanto a ellos, y después nos metemos en el pasaje. Religiosamente son conocidos como hiperfundamentalistas, son totalmente fundamentalistas. ¿Y qué significaba eso? Ellos leían la Biblia de una manera literal. Ellos rehusaban, por ejemplo, la ley oral. Si no está en la palabra de Dios escrito, ¿y quién hacía la ley oral? Los fariseos y los escribas agregaban, ellos tenían un principio bíblico y agregaban 15 leyes a eso. Eran leyes orales, las tradiciones y todas esas cosas que el Señor realmente los enfrenta a los fariseos. Los saduceos rechazaban todo eso. Ellos estaban como, voy a estudiar solamente lo que dice Dios y eso es lo único que me importa. Entonces, ahí es donde venía la pelea. Los fariseos creaban leyes para seguir y los saduceos decían, no vamos a seguir eso porque no está en la Biblia. Es más, los saduceos pensaban que eran las personas que estaban preservando y guardando la verdadera fe. Ellos pensaban de esa manera.
Ahora, algo que es muy importante en cuanto a entender la resurrección, y vamos a meternos esto en un segundo. Ellos miraban la Biblia, realmente lo único que tenía autoridad en toda la Biblia era el Pentateuco. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés había escrito esos 5 libros y los saduceos estudiaban solamente, en algunos casos, solamente estos 5 libros. Porque decían, el resto del Antiguo Testamento solamente está explicando lo que Moisés ya dijo. Entonces, lo único que necesitamos estudiar y entender es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el tema es, en esos 5 libros no habla sobre la resurrección. Moisés no menciona la resurrección. Entonces, de ahí sacaron los saduceos de que no hay una resurrección. Porque nosotros acabamos de leer pasajes en Salmos y en Daniel y ellos rechazaban esos pasajes porque no eran de Moisés. Entonces llegaron a la conclusión de que no hay resurrección. Y peleaban realmente con los fariseos, pidiéndole a los fariseos, bueno, decime un versículo del Pentateuco para que yo pueda entender sobre la resurrección. Y ellos no podían, porque no había un versículo. Entonces, por mucho tiempo ya estaban peleando los fariseos con los saduceos, y la discusión era si hay resurrección o no. Los fariseos decían sí, y los saduceos decían, a ver, mostrame en el libro de Moisés, en los libros de Moisés, ¿dónde está? Y ellos no podían. ¿Por qué no habla de la resurrección allí? Entonces, vienen ahora a Jesús. Ahora, ¿por qué se meten con Jesús acá? Porque si piensan que Jesús es el Mesías, ellos no están esperando un Mesías, porque su forma de vivir es, tengo que vivir para el placer de ahora, porque después no voy a resucitar. Entonces, por eso eran de juntar dinero, de gastar, de vivir cómodamente, de disfrutarlo, porque igual cuando morían dejaban de existir, así pensaba el saduceo. ¿Por qué se meten acá? Y es porque Jesús acaba de meterse con sus negocios, ¿no es cierto? Acaba de limpiar todos sus negocios, entonces ahora están enojados. Y ahora están dispuestos a juntarse con los fariseos, con los herodianos, para deshacerse de su enemigo, que es Jesús. Entonces, versículo 23. Vamos a ver la primera cosa, la pregunta de los saduceos. Versículo 23. Vienen, ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hasta ahí nomás. Viene entonces el grupo delante del Señor, enojados porque el Señor acaba de sacarle su negocio realmente, y vienen y le dicen, Maestro. Ahora, ya hablamos esto la semana pasada, pero cuando usan el título maestro, eso es el mejor título que podías usar porque lo que era el lugar más privilegiado era alguien que enseñaba la ley. Los judíos pensaban que el que enseñaba la ley iba a estar en el cielo, en un lugar privilegiado. Entonces vienen y usan esa palabra. Ahora ellos no estaban pensando, ¡ay, qué gran maestro! Es más, lo odiaban. Y es más, no lo veían ni como el Mesías, ni esperaban un Mesías, porque no les caía bien Jesús. Pero lo usan realmente de una manera probablemente irónica, ¿no? Y le dicen, Maestro, ya que sos el gran maestro, le dicen, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso está en Deuteronomio 25. Había una ley, Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. Les voy a leer la ley y después lo voy a explicar. Pero dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahora, el Señor instituyó esto para que las familias puedan seguir la línea mesiánica realmente, pero para seguir el nombre de alguien. Entonces, hay un hombre, se casa con una mujer. Este hombre tiene hermanos y en el medio de que está casado fallece, pero no tiene un hijo para seguir con su línea, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Por ley, el cuñado, ¿no? El hermano del que murió, se casaba con la mujer, y si tenía hijos, su hijo tenía el nombre del hermano que murió.
Funcionaba así. Obviamente el hermano tenía que estar soltero. Si él ya estaba casado, no es que iba y tenía 2 esposas, no funcionaba así. Era una esposa a la vez. Pero bueno, tenemos acá entonces una ley que era para mantener la ley mesiánica realmente. Y el Señor estaba muy interesado también en las 12 tribus. Entonces tenían esta regla esta ley para que se cumpliera con todas esas cosas. Entonces, llegamos acá, los saduceos saben esto porque han estudiado esto en la Biblia, pero vienen a preguntarle esto y dicen, esta regla la entendemos, pero ¿qué va a pasar? Miren la pregunta, versículo 25. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. Ahora, es interesante que dice había entre nosotros 7 hermanos. No sabemos si era alguien verídico, si lo inventaron, si era alguien que realmente conocían, ¿no es cierto? A veces es como, yo conozco a alguien que... y no conoces a nadie, pero escuchaste una historia, no sabemos si es verídico o no, pero no importa eso. La idea es que ellos dicen, había alguien entre nosotros, 7 hermanos. Dice, versículo 25, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. Bien. Son 7 hermanos. Se casó, murió, no tiene descendencia, entonces viene el segundo hermano. Por ley se tenía que casar, versículo 26. De igual manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo murió la mujer. Ahora, te reís con este pasaje. Imagínate si vos sos el tercero, o el cuarto, o el quinto, y ves que murieron 6 hermanos, 7 hermanos, ¿no? Imagínate si vos sos el próximo, decir, no, algo está cocinando mal, ¿no es cierto? Pero es interesante, ellos exageran con una historia de 7 personas, y los 7 mueren, y después de que mueren, después de todo, murió la mujer. Entonces ahora están todos muertos. Ahora, otra vez, los saduceos no creen en la resurrección, pero ¿qué dicen? Versículo 28. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Ahora, a ellos no les importa, ellos no creen en la resurrección. Probablemente es una pregunta que usaron mucho con los fariseos y los fariseos no sabían responder. Pero ahora le están haciendo la pregunta a Jesús. Jesús sabe todo. Jesús va a responderles realmente de una manera increíble, hasta ellos se van a asombrar. Pero dicen, la pregunta clave ahí es, ¿de quién va a ser mujer? Porque si todos van a resucitar con los mismos cuerpos que ellos tienen, ¿de quién va a ser la mujer? Porque todos se casaron con ella. Y vemos acá la respuesta de Jesús, versículo 29. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. La palabra que usa ahí dice, estáis equivocados, es la palabra planao. De esa palabra sacamos la palabra planeta. Y lo que está diciendo ahí cuando dice están equivocados es están fuera de sí, están en otro planeta con las cosas que están pensando. O sea, están tan mal con lo que están pasando, han sido influenciados de una manera tan incorrecta que están pensando cosas que fuera de este mundo realmente, que no tienen sentido en la idea acá. Y le dice, están equivocados por 2 cosas. Primero, por no comprender las Escrituras, ni comprender el poder de Dios. Ahora vamos a ver primero el poder de Dios y lo vamos a ver en el versículo 30. Pero es increíble que ellos decían, bueno, Dios es Dios, pero Él no puede resucitar a las personas de una manera diferente para no tener este problema. Ellos estaban limitando a Dios. Realmente, primero decían que no lo podía resucitar porque no había resurrección. Segundo, decían, va a resucitarlos y va a haber este problema ¿y ahora qué hacemos con estas personas? Ahora, imagínate si Dios resucita a las personas, estás en el cielo y ahora todas estas personas están casados, los 7 hombres con esta mujer. ¿Qué tenés entonces en el cielo? Tenés poligamía. En el cielo, donde hay justicia, donde son perfectos, ahora tenés un pecado y acaba de arruinar toda la eternidad realmente. Y eso es lo que los saduceos pensaban que habían hecho. Y el Señor les dice, pero no es así porque ustedes no están pensando o no comprenden el poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo.
Noten una cosa que es importante, porque acá algunos piensan que cuando mueren van a resucitar como ángeles celestiales. La Biblia no está diciendo eso, sino que hay una palabra muy importante ahí en el versículo 30 que dice, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué significa eso? Significa personas espirituales. Son espirituales, son eternos. Vamos a estar en nuestro cuerpo glorificado, pero la idea es que los ángeles ya son un número contado, no es que se van agregando o van teniendo hijos, sino que son seres espirituales y nosotros vamos a ser seres espirituales de la misma manera que los ángeles. No significa que vas a ser un ángel. ¿Por qué? Bueno, hablamos en Hebreos y hay otros pasajes, pero los ángeles dicen que miran a los cristianos y dicen, wow, qué grande que Dios murió por ellos. Y ven el amor de Dios y ellos nunca van a experimentar el amor de Dios como nosotros. Los ángeles son eternos, son espirituales, son poderosos, pero quedan ahí. El hombre va a pasar a ser redimido y el ángel mira eso con gran asombro, nos dice la palabra de Dios. Pero no es que vamos a ser ángeles, no es que vamos a reemplazar a los ángeles. No es que vamos a tener hijos o hijas o reproducirnos en el cielo. ¿Por qué? Porque va a haber un número y ese número va a quedar por toda la eternidad. Los ángeles no están cambiando de número, no están cambiando de bando tampoco. No es que están yendo a hoy voy a ser un demonio y hoy voy a ser un ángel. No, eso ya está todo instituido y no cambia. Y eso es lo que el Señor está diciendo. No vamos a estar hablando de matrimonio. No sé cómo va a ser con tu esposo o tu esposa, no sé, el Señor no nos dice mucho de eso, pero no va a haber la necesidad de un matrimonio. ¿Por qué? Porque la necesidad del matrimonio acá fue para tener hijos, para que multipliquen en la tierra, ¿no? Y por eso, les doy una nota del pie, por eso el Señor estaba en contra de la homosexualidad, ¿no es cierto? Por eso era un pecado, porque ellos no se pueden reproducir. Y eso era todo el tema principal con eso, que el Señor lo marcó como algo que no, como un pecado. ¿Por qué? Porque su mandato a Adán y Eva era de reproducirse, de multiplicarse, y era el mandato sobre los hombres. Y cuando vos haces algo que va en contra de lo que Dios tiene, como hombre y mujer, no pueden reproducirse. Y eso es todo, eso era extra. Pero entonces acá, cuando hablamos del casamiento, no vamos a estar en matrimonio en el cielo. No importa si te casas 10 veces, no vas a estar casado con ninguna o ninguno. Porque la idea es que no es necesario, sino que vamos a ser como los ángeles de Dios, que ya somos seres espirituales sin necesidad de multiplicarnos y no sumamos números, sino que el número va a ser completo por toda la eternidad. Entonces Él le dice, ustedes no entienden el poder de Dios acá. Ya no es necesario todo eso que es necesario en la tierra. Y versículo 31 dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, y vamos a verlo en un momento, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, le dice, pero ustedes no son grandes hombres de Dios que leen la palabra de Dios? ¿No han visto lo que dice Dios? Ahora, ¿qué estaban esperando ellos? Los saduceos solamente iban a aceptar una respuesta ¿de dónde? Del Pentateuco, ¿no? No importaba si le hablaba de Daniel, no importaba si le hablaba de los Salmos, ellos decían, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los fariseos nunca pudieron darnos una respuesta. Entonces el Señor le dice, pero ustedes no comprenden las Escrituras de Dios. Sí, hablan como que saben las Escrituras, pero no las saben verdaderamente. Y les voy a decir por qué. Versículo 31 dice, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Ahora, fariseos por años trataron de darle un versículo. Acá está el versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ese es un versículo sacado de Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo está en el Pentateuco. Le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? El yo soy en griego es ego eimi y está en tiempo presente. Y la idea es que yo sigo siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, lo interesante es esto. En Éxodo capítulo 3, versículo 6, Abraham está muerto.
Isaac está muerto y Jacob está muerto. Ya murieron en Éxodo. Y Dios no les dice, yo era el Dios de Abraham. La idea del yo soy es, yo sigo siendo, porque está en tiempo presente. Yo soy hoy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En Génesis capítulo 26 y Génesis capítulo 28, Dios dice la misma frase, soy el Dios de Abraham, y en los dos pasajes Abraham ya murió. En Éxodo capítulo 3, versículo 6, en versículo 15, versículo 16, y Éxodo capítulo 4, versículo 15, Dios dice, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y ya están muertos. Entonces Él les está diciendo, y ellos sabían eso por el tiempo, pero dice, por el tiempo de los verbos, pero Él les dice, yo sigo siendo hoy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos querían un versículo sobre la resurrección. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos, están vivos. Y después nos dice la frase, porque Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y así nomás usó un versículo que habla sobre la resurrección y le dijo, yo sigo siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dónde están ellos? Están en el cielo. Los saduceos no creían en la resurrección, pero tenían un pasaje en Éxodo y ahora no pueden explicarlo. ¿Qué van a decir? Claro, tenés razón, Dios, ¿y cómo puede ser si estaban muertos? Y miren su respuesta en el versículo 32. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. La palabra admirar es la palabra ekpleso en griego, y es la idea de que no podían comprender la gran verdad. Era como, wow, excede a mi entendimiento lo que el Señor acaba de hacer. Es increíble. Por años peleaban los fariseos y los saduceos, y los fariseos no podían darle una respuesta. Tiraron versículos y no, ellos están como, no, esos no sirven. El Señor viene sabiendo quién es el Señor, siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, porque es Dios verdadero. Les da un versículo y los deja callados a los saduceos que vivían con esta idea de la falta de la resurrección. Y el Señor los calla. La multitud dice, wow, es increíble. Ahora otra vez, la semana pasada se maravillaron, en otros momentos se maravillaron, estaban fuera de sí, no comprendían cómo puede ser. Acá nos dicen que se admiraban de su enseñanza. Y sin embargo, aunque vieron que el Señor enseñaba la palabra de Dios, aunque tenía gran conocimiento y decía las cosas tan claras, muchas de las multitudes rechazaron al Señor. Los líderes religiosos, no sabemos si alguno creyó, pero la mayoría rechazaron al Señor, y no solamente eso, iniciaron todo para que en 2 días Él muera. Pero lo que vemos acá es que Jesús está afirmando que aquellos que están muertos a nosotros, están vivos en la presencia de Dios, porque Dios es un Dios de vivos, de personas vivas. Él no es un Dios de personas que murieron y ya está. Él sigue siendo Dios sobre esas personas porque están vivas en el cielo. Y nosotros, hermanos, no dependemos solamente del Antiguo Testamento, tenemos promesas en toda la Biblia que hablan sobre la resurrección. Y algún día nosotros vamos a resucitar. En Daniel 12:2 nos dice que van a resucitar, algunos para estar en la gloria y algunos para ir al infierno. Y el Señor habla de que va a haber una resurrección y todos los que murieron van a resucitar. Y los que fueron salvos, los que creyeron en Cristo como su Salvador, van a resucitar y van a ir al cielo y van a adorar a Dios por toda la eternidad. Y los que no creyeron van a ser resucitados y van a estar en el infierno por toda la eternidad, sin que eso termine nunca, porque rehusaron creer. La pregunta que te hago para terminar en esta mañana es, número 1, ¿sos salvo? ¿Realmente crees en Cristo como tu Salvador? Porque si no crees, va a haber una resurrección. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Va a haber una resurrección, unos para la gloria y otros para sufrimiento. Entonces, si no crees hoy en el Señor, algún día vas a creer en la resurrección y va a ser muy tarde, vas a ser resucitado para un infierno eterno. Entonces, si no crees, te animo a creer hoy en Cristo. Segundo, hermano, nosotros creemos en la resurrección porque Cristo resucitó.
Cristo mostró que Él era Dios y fue resucitado por Dios en victoria sobre la muerte. Y esa misma resurrección que Él tiene, Él sigue siendo el Dios hoy de Abraham, de Isaac, de Jacob, sigue siendo el Dios de todas las personas que ya han muerto con el Señor. Y un día, si nosotros morimos antes de que Él regrese, va a resucitarnos a nosotros también y va a ser el Dios de la resurrección. Y la pregunta es, ¿crees en la resurrección? Y la respuesta, si conoces a Cristo como tu Salvador, es decir, sí. Entonces la última es, ¿estás viviendo para Dios y compartiendo con otros que Dios es el Dios de la resurrección, el Dios de los vivos? Realmente, hermanos, cuando yo estudio este pasaje y miramos esto, debemos decir gracias a Dios, porque mi vida no depende de lo que voy a vivir acá nomás. No acá con comer bien y tener buena salud y lo que sea, poder llegar a vivir, algunos viven hasta 100, 110 y después termina tu vida. Damos gracias a Dios que nosotros no termina acá, sino que estamos acá, nos ayudó a creer, ahora somos salvos y la pregunta es, ¿estás acá y qué estás haciendo? ¿Estás viviendo para Dios? Porque vamos a pasar toda una eternidad glorificando a Dios, pero lo que Él quiere hoy es que vos y yo comuniquemos estas verdades con otros. Que seamos testimonio, que seamos ejemplo, que seamos personas que comparten el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo. Para eso estamos. No estamos para ganar dinero, no estamos para trabajar, aunque debemos trabajar y el Señor va a proveer para que nosotros podamos cuidar de nuestras familias. Esas son cosas bíblicas, pero no es el propósito principal. No estamos acá para los placeres. Estamos acá para vivir para Dios, para compartir lo que Dios hizo con otros y seguir creciendo nosotros mismos. Y la pregunta que te hago es, ¿estás viviendo para el Dios de los vivos? El Dios Todopoderoso. Él quiere que vos compartas. Él quiere que vos vivas para Él. Él quiere que le obedezcas. ¿Estás haciendo esas cosas en tu vida? Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por este gran pasaje, Señor. Te damos gracias porque ni los fariseos, ni los herodianos, ni los saduceos, ni los romanos, ni nadie podía venir y realmente hacer algo en contra tuya que no era tu plan, porque tú eres Dios y tú tienes todo el poder y todo el conocimiento. Y Señor, te damos gracias que aunque no lo merecías, seguiste el plan de Dios en mandar a Jesús a morir en una cruz, perfecto, para cargar nuestras maldades y nuestros pecados sobre Él. Pero Señor, te damos gracias que no murió y terminó allí, sino que resucitó, porque es un Dios de vivos y tiene el poder, y hoy está a la diestra de la mano de Dios, Señor, y te damos gracias que está reinando con poder. Y Señor, pedimos hoy que obres en nuestro corazón, para que nos demos cuenta. Sabemos, Señor, que ha resucitado y sabemos que un día tenemos la esperanza de la resurrección, Señor, pero pedimos que hoy podamos estar viviendo para ti, que podamos estar siendo ejemplo, testimonio, compartiendo el Evangelio con un mundo que no te conoce, compartiendo de un Dios que es Dios de vivos, compartiendo de una resurrección que algún día va a suceder, Señor, pero que compartamos hoy para que personas puedan creer. Y Señor, pedimos también que seamos personas que te obedecen, que realmente dedican su vida a vivir de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a este mundo y sus placeres, sino que podamos vivir para ti y glorificarte a ti. Señor, te damos gracias por este pasaje, te damos gracias por este tiempo en tu palabra y pedimos que sigas obrando en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Una buena canción para terminar. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pues si